Te han mentido toda tu vida sobre quién descubrió América. Colón en 1492, ¿verdad? Error. 500 años antes, un grupo de barbados nórdicos ya estaba construyendo casas, forjando hierro y peleando con los nativos en suelo americano, y casi nadie lo sabe. Pero acá viene lo que realmente te va a volar la cabeza. Estos tipos, los mejores navegantes de su época, guerreros que habían conquistado media Europa, comerciantes que manejaban rutas desde Constantinopla hasta Irlanda, llegaron al Nuevo Mundo y fracasaron miserablemente. Se fueron, abandonaron todo, y durante siglos, esta historia quedó enterrada como un secreto incómodo que nadie quería admitir. ¿Por qué? Porque destruye el mito que nos vendieron, que descubrir un lugar te da automáticamente el derecho de quedártelo, que la tecnología superior siempre gana, que los europeos eran invencibles. Los vikingos demostraron que no, que llegar primero no significa nada si no podés sostener lo que encontraste. Ahora, si sos de los que piensa que la historia es aburrida, que solo importa el presente, que para qué perder tiempo con gente que murió hace 1000 años, para un segundo. Esta historia tiene más lecciones sobre fracaso, resiliencia, ambición y límites humanos que cualquier curso de emprendimiento moderno que hayas tomado. Los vikingos enfrentaron todo: geografía hostil, logística imposible, vecinos que no querían saber nada con ellos, economía que no cerraba, y el desgaste psicológico de estar en el fin del mundo sin red de seguridad. Y aún así, intentaron quedarse porque tenían algo que hoy muchos perdimos: el coraje de apostar todo por una visión, aunque el mundo entero te dijera que era imposible. Pero la diferencia entre coraje y terquedad es saber cuándo retirarte antes de que te destruya, y eso también lo aprendieron, de la peor manera posible. Así que prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la verdad completa sobre Lance Oaks Meadows, ese lugar olvidado en Terranova donde todo pasó. Vas a entender por qué los vikingos, con toda su experiencia y tecnología, no pudieron hacer lo que los españoles lograron 5 siglos después. Vas a ver cómo la historia real es 1000 veces más interesante que cualquier saga épica, porque está llena de errores humanos, decisiones desesperadas y lecciones que todavía aplican hoy. Y al final, tal vez, solo tal vez, entiendas que el verdadero fracaso no es intentar algo grande y no lograrlo. El verdadero fracaso es nunca atreverse a intentarlo por miedo a lo que los demás van a decir. Los vikingos lo intentaron, dejaron su huella en la historia, aunque nadie los recuerde como descubridores oficiales, y eso vale más que cualquier estatua o día feriado. ¿Estás listo para que te cuente cómo fue realmente? Hay algo fascinante en el momento exacto en el que una leyenda deja de ser cuento de abuelos y se convierte en tierra firme bajo tus pies. Durante siglos, las sagas islandesas hablaron de Vinland, esa tierra lejana donde los vikingos habrían pisado mucho antes que Colón, pero nadie sabía si era pura fantasía o realidad escondida. Hasta que en 1960, en un rincón remoto de Terranova, llamado Lance Oaks Meadows, los arqueólogos empezaron a desenterrar algo que cambiaría todo. Casas de turfa con ese diseño inconfundible nórdico, una oficina de herrería con restos de hierro forjado y clavos. Esos clavos de metal que todavía guardaban el olor de la fragua caliente. No eran piedras talladas por nativos americanos, no eran estructuras españolas ni portuguesas. Eran nórdicas, puras y duras, del año 1000 después de Cristo. Pues bien, imagínate por un segundo que visitas la casa de tu abuelo después de años sin ir, y aunque él ya no esté, reconoces cada objeto. La silla donde se sentaba, las herramientas en el garage, hasta el olor a humo de leña en las paredes. Así trabajaron los arqueólogos en Lance Oaks Meadows. Reconocieron a los nórdicos por sus objetos de familia. Cada clavo forjado era una firma. Cada estructura de turfa un abrazo del pasado diciéndoles: sí, estuvimos acá. No había duda posible. Los vikingos no solo llegaron al Nuevo Mundo, sino que construyeron,
Vivieron y trabajaron en suelo americano 5 siglos antes que cualquier otro europeo documentado. Pero acá viene lo interesante, lo que pocos te cuentan. Lance Oaks Meadows no era una ciudad ni siquiera un pueblo grande. Era apenas un campamento base, un puesto avanzado con capacidad para tal vez 70 u 80 personas como máximo. Las estructuras eran funcionales, no monumentales. Había espacio para reparar barcos, procesar madera y hierro, y poco más. La pregunta que empieza a latir en tu cabeza es inevitable. Si llegaron hasta acá, si tenían la tecnología y el coraje para cruzar el Atlántico Norte en barcos abiertos, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué este asentamiento duró apenas unos pocos años y después desapareció como humo en la niebla? La respuesta no está en los clavos ni en las sagas, está en algo mucho más profundo y humano. Y una cosa es llegar a un lugar nuevo con toda la maquinaria de un imperio detrás tuyo, y otra muy distinta es hacerlo con apenas un puñado de gente y sin nadie que te mande refuerzos. Los vikingos que pisaron Vinland no eran Colón con los reyes católicos financiándolo, ni Cortés con la corona española respaldándolo. Eran pioneros audaces, sí, pero completamente solos en el fin del mundo conocido. No había un estado centralizado nórdico diciéndoles, vayan y conquisten, que nosotros les mandamos tropas, comida y plata. Cada expedición era básicamente una apuesta personal de un líder ambicioso, con su tripulación leal. Leif Erikson, el protagonista de las sagas, era hijo de Erik el Rojo, un tipo exiliado en Groenlandia. O sea, ni siquiera partían desde el corazón de Noruega o Dinamarca, sino desde colonias periféricas ya de por sí frágiles. Ahora pensa en esto con una analogía práctica que te va a hacer clic inmediato. Imagínate que decidís viajar solo a un país desconocido, sin cobertura de celular, sin tarjeta de crédito que funcione, sin embajada a la cual recurrir si algo sale mal, sin mapas confiables y sin poder pedirle a nadie que te mande plata por Western Union. Así era Vinland para los nórdicos, una aventura sin red de seguridad. Cada hacha, cada clavo, cada pedazo de pan tenía que venir en los barcos o fabricarse ahí mismo con recursos locales que apenas conocían. No podían simplemente pedir más cuando se les acababa algo. La logística era un infierno helado de meses de navegación peligrosa. Y acá está el punto clave que muchos pasan por alto. Sin un sistema organizado de suministros constantes, sin mercados establecidos donde vender lo que producías, sin rutas comerciales seguras, la permanencia se vuelve insostenible. Podés ser el guerrero más valiente o el navegante más hábil del mundo, pero si no tenés cómo mantener a tu gente alimentada, abrigada y segura durante años seguidos, el proyecto colapsa. Los vikingos eran maestros del mar y del comercio en Europa, donde había ciudades, puertos, monedas y alianzas, pero en Vinland estaban escribiendo el manual desde cero. Y ese manual resultó ser mucho más difícil de lo que cualquier saga optimista había imaginado. Lo que parecía una tierra de oportunidades empezaba a mostrar su verdadera cara, una que no sonreía tanto como esperaban. Hay lugares en este mundo que simplemente no quieren ser habitados, y Terranova en el año 1000 era uno de ellos. Los vikingos venían de tierras duras, es cierto, Noruega, Islandia, Groenlandia, pero Vinland les presentó un combo de obstáculos geográficos que ni siquiera su experiencia pudo domar fácilmente. Imagínate despertar cada mañana con una neblina tan espesa que no ves a 3 metros de distancia, un frío que te cala hasta los huesos, incluso en verano, y suelos rocosos llenos de turba que dificultan cualquier intento de agricultura seria. La sazonalidad era brutal. Inviernos interminables donde el sol apenas asomaba unas horas al día, y veranos cortos que no daban suficiente tiempo para cultivar y cosechar lo necesario para sobrevivir los próximos 9 meses de oscuridad. No era el paraíso de uvas y prados verdes que las sagas pintaban, era una trampa climática disfrazada de oportunidad. Ahora métete en la piel de uno de esos colonos por un segundo. Imagina que plantaste tu trigo, lo cuidaste durante semanas, rezaste a los dioses que conocías,
y cuando llega el momento de cosechar, una helada temprana lo destruye todo. Tu reserva de pescado seco, que debía durar hasta la primavera, se acaba en febrero porque la pesca fue mala, y las tormentas no dejaron salir los barcos durante semanas. Cada error, cada golpe de mala suerte, no era solo un inconveniente, era literalmente una cuestión de vida o muerte. La naturaleza en Vinland no negociaba, no perdonaba, y definitivamente no te daba segundas oportunidades si metías la pata. Y eso desgasta, no solo el cuerpo, sino el alma de cualquier comunidad por más dura que sea. Y acá viene el detalle irónico que pocos mencionan. Los vikingos tenían la tecnología correcta, pero en el lugar equivocado. Sus drakars y knarrs, esos barcos largos y elegantes que dominaban los mares del norte de Europa, eran perfectos para viajes rápidos, incursiones y comercio entre puertos establecidos, pero eran pésimos para transporte masivo de colonos, ganado, herramientas y provisiones a miles de kilómetros de distancia. No podías meter 200 personas, 50 vacas, toneladas de semillas y materiales de construcción en esos cascarones de madera abiertos al océano. La geografía de Vinland pedía a gritos una infraestructura que los nórdicos simplemente no tenían forma de construir sin apoyo externo, y ese apoyo nunca llegó. Cada viaje era un milagro, cada invierno que sobrevivían, una hazaña, pero las hazañas cansan, y el cansancio acumulado empezaba a cobrar su precio en formas que ni los más valientes querían admitir en voz alta. Acá es donde la historia se pone realmente interesante, porque los vikingos no llegaron a una tierra vacía esperando ser conquistada. Llegaron a un continente lleno de gente que ya vivía ahí hace miles de años, gente con sus propias culturas, tecnologías y maneras de ver el mundo. Las sagas nórdicas mencionan encuentros con pueblos a los que llamaban Skrælings, un término histórico que los vikingos usaban para referirse a los nativos, y que hoy sabemos que probablemente incluía a grupos como los Beothuk y otros pueblos de la región. Estos no eran salvajes indefensos esperando ser civilizados. Eran comunidades organizadas, con conocimiento profundo del territorio, estrategias de caza refinadas durante generaciones y cero interés en ser desplazados por unos extranjeros barbudos que aparecieron de la nada en barcos raros. Los primeros contactos, según las sagas, empezaron con intercambios comerciales, pieles por herramientas de metal, curiosidad mutua, tanteo de terreno. Pero pues bien, las cosas se pusieron tensas rápido, y no es difícil entender por qué. Imagínate la escena. De un lado, vikingos acostumbrados a tomar lo que necesitaban, con una mentalidad de si hay recursos aquí, son nuestros. Del otro, pueblos nativos defendiendo tierras sagradas, rutas de caza vitales y un estilo de vida que no iba a cambiar solo porque unos forasteros quisieran instalarse. Las diferencias culturales, idioma, costumbres, formas de negociar, se convirtieron en malentendidos, los malentendidos en desconfianza y la desconfianza en violencia abierta. Las sagas relatan enfrentamientos armados donde los nórdicos, aunque bien equipados con espadas y hachas de hierro, se encontraron con arqueros nativos que conocían cada árbol, cada colina, cada escondite del territorio. No era una guerra de conquista imperial, era un conflicto entre vecinos que nunca aprendieron a convivir. Y acá está la analogía que lo explica todo. Pensá en un condominio nuevo que se construye en un barrio antiguo, y los nuevos residentes llegan sin saludar, sin preguntar por las reglas informales del lugar, sin respetar las dinámicas que ya existían. Al principio hay tensión silenciosa, después quejas por el ruido, y eventualmente alguien llama a la policía o se arma un conflicto serio. Eso fue Vinland, un choque de mundos donde ninguna de las partes tenía las herramientas culturales o diplomáticas para construir una convivencia pacífica y duradera. Los vikingos no podían conquistar sin números suficientes ni apoyo logístico, y los pueblos nativos no iban a ceder su tierra sin pelear. El resultado fue inevitable. Los nórdicos entendieron que quedarse significaba guerra constante, desgaste permanente, y eventualmente, la muerte.
Y cuando el costo de permanecer supera cualquier beneficio posible, hasta los más valientes toman la decisión más sensata: irse antes de que sea demasiado tarde. Si hay algo que mata cualquier proyecto ambicioso más rápido que la falta de coraje, es la logística imposible. Los vikingos podían ser los mejores navegantes de su época, podían tener la voluntad de hierro de sus ancestros guerreros, pero ninguna de esas virtudes resolvía el problema fundamental de Vinland. Estaban demasiado lejos de todo. Para que te hagas una idea clara, hablamos de más de 3.000 kilómetros de océano abierto entre Noruega y Terranova, pasando primero por Islandia, después por Groenlandia, y finalmente cruzando el estrecho de Davis hasta el Nuevo Mundo. Cada viaje de reabastecimiento tomaba meses en condiciones óptimas, y las condiciones óptimas en el Atlántico Norte simplemente no existían. Tormentas que aparecían de la nada, icebergs flotantes capaces de hundir un barco en segundos, corrientes traicioneras y vientos que podían empujarte fuera de curso durante semanas. Cada viaje era una apuesta con la muerte. Ahora imagina que tenés un puesto avanzado. Llámalo campamento, llámalo colonia, llámalo como quieras. Pero ese puesto funciona como un celular con una batería que se descarga más rápido de lo que tarda en cargar. Mandás un barco con herramientas, semillas, ropa de abrigo, medicinas, gente nueva. Pero para cuando llega, el asentamiento ya consumió lo que tenía y necesita el doble de lo que trajiste. Y encima, el barco que vino tiene que volver, llevándose gente útil de regreso porque no hay suficientes provisiones para todos. Es un círculo vicioso donde nunca alcanzás el punto de autosuficiencia. Siempre estás corriendo detrás de tus propias necesidades básicas, y cada invierno que sobrevivís es gracias a la suerte más que a la planificación. Los groenlandeses, que eran la base de apoyo más cercana, ya estaban luchando por su propia supervivencia en un clima que empeoraba año tras año. No podían darse el lujo de sostener indefinidamente una colonia que no les devolvía nada tangible. Y acá está el golpe final que pocos consideran. Reabastecer desde tan lejos no solo era caro y peligroso, era emocionalmente agotador para todos los involucrados. Las familias en Groenlandia mandaban a sus hijos, hermanos, esposos en esos barcos, sabiendo que tal vez nunca volverían. Los colonos en Vinland miraban el horizonte cada primavera rezando porque apareciera una vela, porque si no llegaba ese barco, el próximo invierno sería el último. No había margen de error, no había plan B, no había ya veremos qué hacemos. La distancia no era solo geográfica, era psicológica. Y esa tiranía silenciosa terminaba por quebrar hasta a los más duros. Mantener Vinland era como intentar sostener agua con las manos abiertas. Por más esfuerzo que pusieras, siempre se escapaba entre los dedos, y tarde o temprano entendías que necesitabas un mejor recipiente. O simplemente aceptar que ese agua no estaba destinada a ser tuya. Ahora hablemos de algo que muchos romantizan, pero que en la vida real es lo que decide si un proyecto sobrevive o muere: la economía. Los vikingos no eran solo guerreros y exploradores. Eran comerciantes astutos que habían construido rutas comerciales por toda Europa, desde Constantinopla hasta Dublín, vendiendo pieles, ámbar, esclavos, marfil de morsa y plata. Cada viaje, cada incursión, cada asentamiento tenía que tener sentido económico a largo plazo, porque nadie, ni siquiera los más aventureros, invierte años de su vida en algo que no da retorno. Y acá viene el problema brutal de Vinland. No había nada que justificara el costo insano de mantener esa colonia viva. Sí, había madera en abundancia, cosa valiosa para Groenlandia, donde no crecía un árbol. Sí, había pieles de animales, y tal vez uvas silvestres que dieron nombre al lugar. Pero nada de eso pagaba la cuenta de meses de navegación peligrosa, barcos perdidos, vidas perdidas, y recursos que se evaporaban sin generar ganancia real. Pénsalo así, con números de emprendedor moderno que te van a hacer sentido inmediato. Tenés un producto decente, ponele que hasta bueno, pero el costo de adquisición de clientes, CAC,
es altísimo. Gastas fortunas en marketing, logística, tiempo. Y el valor de vida del cliente, LTV, es bajísimo. Porque no hay mercado grande, no hay demanda constante, no hay forma de escalar. ¿Qué hace cualquier persona sensata en esa situación? Cierra la tienda antes de fundirse. Eso era Vinland. Un negocio que no cerraba. No había oro como el que después España encontraría en América. No había especias como las que motivaron a los portugueses a dar la vuelta por África. No había mercados locales gigantes donde intercambiar productos. No había rutas comerciales establecidas donde insertar tus bienes. Era básicamente producir en el medio de la nada, con costos operativos criminales, para venderle a nadie o llevar cosas de vuelta a Groenlandia que apenas cubrían el gasto del viaje. Y acá está la verdad incómoda que las sagas no te cuentan con lujo de detalle. Los líderes vikingos que financiaban estas expediciones eventualmente hicieron las cuentas y dijeron, ¡basta! No era cobardía ni falta de visión, era supervivencia financiera básica. Leif Erikson podía ser un héroe en las historias, pero en la vida real también era un tipo que tenía que comer, mantener a su gente y justificar ante su comunidad por qué seguir tirando recursos en un agujero negro al otro lado del océano. Cuando el premio no existe o es tan pequeño que no vale la sangre derramada, hasta los más valientes reconocen que hay mejores batallas que pelear. Y mientras los nórdicos hacían estas cuentas amargas en Vinland, el resto del mundo seguía girando, las prioridades estaban cambiando en Europa, y las oportunidades reales estaban en otro lado. Un lado mucho más cerca de casa y mucho más rentable. Hay un punto en toda aventura humana donde el enemigo ya no es externo. El enemigo eres tú mismo, tu miedo, tu agotamiento, tu capacidad de seguir creyendo que vale la pena. Los vikingos que llegaron a Vinland eran duros, de eso no hay duda, pero ser duro no te hace inmune al dolor acumulado, a la pérdida constante, a esos inviernos interminables donde el sol apenas aparece y la oscuridad se mete en tu cabeza como un huésped no invitado. Cada muerte, por enfermedad, por accidente, por conflicto con los nativos, era un golpe al ánimo colectivo que no se recuperaba fácilmente. No había terapeutas, no había licencias por duelo, no había forma de procesar el trauma más que seguir trabajando, seguir sobreviviendo, seguir fingiendo que todo estaba bajo control cuando claramente no lo estaba. Y la saudade, esa nostalgia dolorosa por la tierra que dejaste atrás, empezaba a pesar más que cualquier esperanza de futuro en ese lugar maldito. Imagínate por un segundo el diario que nunca fue escrito. Una madre vikinga que entierra a su hijo en suelo helado, cavando con las manos porque la tierra está tan dura que las palas no sirven, y mientras lo hace se pregunta en voz baja, ¿para qué vinimos acá? Un guerrero que perdió 3 dedos por congelamiento, y ya no puede sostener una espada como antes, mirando sus manos mutiladas, y pensando si su orgullo valía semejante precio. Un joven que soñaba con gloria y aventura, pero que ahora solo quiere ver a su familia en Groenlandia una vez más antes de morir. Estos no son personajes de saga épica, son seres humanos reales enfrentando el desgaste silencioso que ninguna batalla campal te prepara para soportar. La coraje, esa valentía que te hace cruzar océanos, eventualmente se transforma en prudencia cuando entendés que quedarte es simplemente morir más lento. Y acá está la lección más dura de todas, la que destroza el mito del fracaso épico. No siempre perdés porque te derrotaron en combate. A veces, perdés porque el espíritu se quiebra de a poco, como una rama que se dobla bajo la nieve, hasta que finalmente se parte. Los vikingos en Vinland no fueron expulsados en una batalla final gloriosa que las sagas pudieran cantar durante siglos. Fueron desgastados por el luto, por las enfermedades, por los inviernos que parecían no terminar nunca, por la soledad de estar tan lejos de todo lo conocido. Y cuando el último barco levantó velas para volver a Groenlandia, no fue una retirada vergonzosa, fue un acto de humanidad, de reconocer que hay límites que ni siquiera los más bravos pueden superar. Pero claro, admitir eso requiere un tipo de coraje diferente,
Uno que pocos están dispuestos a reconocer, porque no viene con espadas brillantes ni escudos pintados. Viene con lágrimas congeladas y decisiones que te parten el alma. Pero además de todo lo que ya hablamos, la geografía hostil, la logística imposible, los conflictos con los nativos, la economía que no cerraba, había algo más grande pasando en Europa que selló definitivamente el destino de Vinland. El reloj de la historia estaba cambiando de hora. La era vikinga, ese periodo salvaje de expansión nórdica que había durado casi 3 siglos, estaba llegando a su fin natural. Los reinos escandinavos se estaban cristianizando, consolidando, centralizando. Los viejos dioses perdían terreno frente a la cruz, y con ellos se iba también ese espíritu expansionista que había llevado a los nórdicos desde Bagdad hasta Terranova. Los reyes ahora querían estabilidad interna, no aventuras costosas al otro lado del mundo. Querían construir catedrales y alianzas matrimoniales con otros reinos europeos, no financiar expediciones que tal vez nunca volvieran. La oportunidad para Vinland existió en un momento histórico específico, y cuando ese momento pasó, la ventana se cerró. Pensá en esto como esas modas tecnológicas que tienen su momento de gloria y después desaparecen. Hubo un tiempo donde invertir en Vinland pudo haber tenido sentido dentro de la lógica vikinga de expansión constante. Pero cuando las prioridades cambiaron en Escandinavia, cuando la energía colectiva se redirigió hacia proyectos internos y hacia el sur, no hacia el oeste, simplemente ya no había quien pusiera la plata ni la voluntad política para sostener algo tan marginal y costoso. Groenlandia misma empezó a declinar lentamente. El clima se volvió más frío durante la pequeña edad de hielo. Las rutas comerciales se complicaron, y eventualmente hasta esa colonia desapareció. Si ni siquiera podían mantener Groenlandia viva, ¿cómo iban a sostener Vinland, que estaba aún más lejos y era aún menos rentable? Y acá llegamos a la línea delgada entre mito y realidad, que hace tan fascinante esta historia. Por siglos, Vinland fue apenas un rumor. Un cuento que los islandeses contaban en las sagas, pero que nadie fuera de Escandinavia tomaba en serio. Los vikingos llegaron a América. Sonaba tan creíble como encontraron el país de las hadas. Pero entonces, apareció Lance Ox Meadows, y la pala del arqueólogo confirmó lo que las sagas habían susurrado durante generaciones. No fue un imperio, no fue una conquista masiva, no cambió el curso de la historia mundial, pero fue real, y esa realidad nos enseña algo profundo. Llegar primero no significa quedarte. Descubrir un lugar no te da derecho automático sobre él, y a veces las mejores historias no son las de victorias gloriosas, sino las de intentos valientes que simplemente no pudieron ser. Los vikingos pisaron el Nuevo Mundo. Sí, pero el Nuevo Mundo no estaba listo para ellos, y ellos no estaban listos para el Nuevo Mundo. Y tal vez, solo tal vez, esa honestidad histórica es más valiosa que cualquier mito de conquista perfecta. Entonces, ¿qué haces con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, una cosa es sentarte a escuchar una historia fascinante sobre vikingos que llegaron a América 500 años antes que Colón, y otra muy distinta es sacar las lecciones que esta historia te está gritando en la cara. Los nórdicos lo intentaron todo. Cruzaron el océano más peligroso del mundo, construyeron asentamientos en tierra hostil, enfrentaron vecinos que no querían saber nada con ellos, pelearon contra la geografía, contra la economía, contra la distancia, contra el tiempo mismo, y aún así no pudieron quedarse. ¿Eso los hace fracasados? ¿O los hace humanos? Porque acá está la pregunta que te dejo picando. ¿Cuántas veces vos abandonaste algo grande porque era muy difícil, sin siquiera intentarlo con la 10ª parte del coraje que ellos pusieron? ¿Cuántas veces te rendiste antes de zarpar, mientras ellos por lo menos subieron al barco y remaron hasta reventarse? Pero ojo, que acá hay 2 lecciones opuestas y ambas son ciertas. Primero, que hay que tener el coraje de intentar cosas imposibles, aunque todo el mundo te diga que estás loco. Y segundo, que también hay que tener la sabiduría de soltar
cuando el costo supera cualquier beneficio posible. Los vikingos hicieron ambas cosas, y por eso su historia es tan poderosa. ¿Vos estás viviendo en el punto medio de esas dos lecciones? ¿O estás atascado en la zona de confort, donde nunca intentás nada arriesgado, pero tampoco reconoces cuando algo ya no tiene sentido? Pensalo en serio. ¿Qué proyecto, qué sueño, qué ambición tenés guardada en un cajón porque no es el momento, no tengo recursos, es muy complicado? Los vikingos no tenían GPS, no tenían pronósticos del clima, no tenían seguro de vida ni plan B. Y aún así lo intentaron. ¿Qué excusa tenés vos? Y ahora viene lo más importante. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste aunque sea un poco de esa chispa que te hace querer intentar algo grande, no la dejes morir acá. Aplica lo que aprendiste, conversa con alguien sobre esto, cuestiona tus propios límites autoimpuestos. Y si querés seguir aprendiendo sobre historias como esta, historias que la educación tradicional no te cuenta, que tienen lecciones reales para tu vida hoy, entonces suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque esto recién empieza, y te aseguro que hay decenas de historias enterradas esperando ser desenterradas. Y cada una tiene algo que enseñarte sobre coraje, fracaso, ambición y lo que realmente significa ser humano. Así que dale, hacé clic en ese botón y sigamos descubriendo juntos las verdades incómodas que la historia oficial prefiere ignorar. ¿Te animás?